El neoliberalismo es la expresión ideológica de un modelo teórico-económico, el modelo neoclásico, que considera la mínima y casi nula intervención del Estado en la economía, ya que el mercado es el mejor instrumento para asignar eficientemente los recursos de la sociedad. A partir de aquí se deriva toda una serie de políticas económicas que favorezcan al libre mercado, como son la privatización de empresas públicas o paraestatales, la estabilidad macroeconómica como el principal objetivo de la economía, apertura comercial de los mercados, desregulación financiera y recortes al gasto público. El neoliberalismo emerge en el mundo en la década de los 70. Es una doctrina que retoma ciertos postulados del liberalismo económico que surgió en Inglaterra, con la final de suprimir restricciones aún feudales al comercio y a la producción. Dicho sistema procuraba la existencia del intercambio de trabajo por un salario, la libre formación de la riqueza y que esta riqueza pudiera ser convertida fácilmente en capital. Desde el principio, pugnó por los mercados abiertos, la privatización de propiedades comunales y la ilimitada participación del Estado en la economía. En el caso de México, el neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de 3 décadas, es decir, el modelo del crecimiento económico. Desde la década de los 40, la estrategia de desarrollo en México se sustentó en la protección del mercado interno, a través de barreras arancelarias y no arancelarias, que mantuvieron al aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. El Estado desempeñó un papel importante al asumir un alto grado de intervencionismo y regulación de la actividad económica. Es en el periodo presidencial de Miguel de la Madrid cuando tiene su aplicación la estrategia neoliberal. Inicia con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales y el desmantelamiento que abarca el régimen de Carlos Salinas de Gortari y el de Ernesto Zedillo. Durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid, el gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía. Para el último año, su participación solo abarcaba 23 ramas. En 1982, el gobierno federal tenía 1.155 empresas. En 1988 poseía solamente 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional, argumento presentado en un documento informativo por el gobierno federal. Consecuencias, causas del liberalismo en México. El modelo neoliberal ha tenido serias consecuencias económicas, sociales, internacionales y políticas para México. Económicamente, ha representado el fracaso de muchos sectores nacionales. Ha ocasionado el desmantelamiento casi integral de la planta productiva y el aumento del desempleo. Socialmente, el modelo neoliberal no ha minorado la desigualdad y la inadecuada distribución de la riqueza. Los índices de pobreza suben y la distancia entre los extremos de la sociedad se potencia. Desde mediados de los 80 ha producido grandes catástrofes jurídicas. Por ejemplo, el desmantelamiento del insuficiente estado de bienestar con el que contábamos antes del inicio de la implantación del modelo. La protección de la propiedad privada sobre la social y la pública, como ocurre con la reforma constitucional energética, que se expresa nítidamente en el artículo 8º transitorio de la misma. La existencia de una democracia electoral formal que no es de calidad, ni sustancial, que defina a los ganadores con el poder de los medios de comunicación. Ventajas y desventajas. Ventajas: mayor importación y preparación. Exportación, competencia laboral, presencia del país en la economía mundial, menos intervención del gobierno en la economía mundial, supuestamente. Más de 80% de privatizaciones, 6.000 kilómetros de modernas autopistas. Desventajas: mayor número de desempleo, más impuestos y gastos, inflación, peores salarios, aumento de la deuda externa, aumento del número de personas que emigran de México a Estados Unidos. Todo esto hizo que los países dependieran mutuamente. A continuación, hablaremos de los presidentes involucrados en el modelo de neoliberalismo. Miguel de la Madrid Hurtado,
Miguel de la Madrid Hurtado llegó al poder en una de las épocas más difíciles del país, mucho debido a su antecesor José López Portillo, quien nacionalizó la banca 3 meses antes de salir del poder tras 2 sexenios de gastos excesivos. Como resultado, la inflación subió a un promedio de 100% cada año, el empleo informal creció a 20% entre 1983 y 1985, y hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias gubernamentales, ya para entonces anticuadas. Para resolver tales problemas, emprendió la renovación moral de la sociedad, elaboró un plan global de desarrollo, estableció a nivel constitucional un sistema de planeación democrática y, más importante, inició con la apertura económica. Carlos Salinas de Gortari. Durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad y el aumento de desigualdad en el país. Además, se restauraron las relaciones Iglesia-Estado y se establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano. Ernesto Zedillo. Durante su mandato, el precio del dólar incrementó cerca del 114% entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, el punto más álgido de la crisis, inmediatamente causando quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas. El gobierno de Zedillo ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para apoyar a la Banca Nacional contra los deudores. Ernesto Zedillo resolvió el problema por medio de 2 préstamos hechos por los Estados Unidos a México por un total de $200.000 millones, logrando que el resto del sexenio de Zedillo vio una recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana, al parecer por los cambios en el sistema económico que permitieron estabilidad económica relativa en el sexenio siguiente. Vicente Fox Quesada asumió la presidencia con uno de los índices de popularidad más altos en la historia reciente de México. Aconsejado por su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, promovió una reforma fiscal que contemplaba gravar con el impuesto el valor agregado al consumo de alimentos, medicinas, colegiaturas de escuelas privadas, libros y revistas, pero la reforma fue rechazada. Esta reforma fue polémica porque había muchos en contra y a favor. El 1 de noviembre de 2001, por decreto, es creada la AFI, agencia encargada de combatir los delitos federales como el secuestro, tráfico de drogas, la delincuencia organizada, así como los delitos electorales. El decreto establecía dicha institución como parte operativa de la PGR. La globalización es un fenómeno moderno que puede ser analizado desde diversos ángulos. Es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Por eso, el fenómeno es definido desde teorías económicas como el neoliberalismo y por entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Existen numerosas corrientes de pensamiento que creen que la globalización trasciende la cuestión económica y abarca la cultura, por ejemplo, como la relación de fuerzas entre las naciones desarrolladas y las subdesarrolladas es sumamente desigual. La globalización sin límites ni controles favorece el imperialismo cultural y el dominio económico y atenta contra la identidad particular de cada pueblo. A partir del nuevo sistema que utilizó México, el neoliberalismo, hubo varios puntos determinantes, como la privatización de empresas públicas, la eliminación de los impuestos a mercancías y capitales, la flexibilización laboral, como la desaparición de sindicatos, recortes al gasto público, así como la estabilidad macroeconómica, como el principal objetivo de la economía. El sistema neoliberal se empezó a dar ya que en el sexenio de José López Portillo, el gobierno mexicano apostó por el petróleo para impulsar el crecimiento económico del país. Pero hubo un elemento que jugó en contra, la caída de los precios del petróleo. Así fue como en el sexenio de Miguel de la Madrid, México ya no pudo hacerse frente a la deuda,
y así vino de lleno la serie de políticas que se podrían llamar políticas neoliberales. En conclusión, México experimentó el neoliberalismo como una serie de eventos que han impactado de manera negativa a la economía y a la sociedad. Es necesario considerar el papel que juega el Estado en dicha economía. En México también debe darse un modelo que permita un desarrollo del país incluyente, que esté enfocado a mejorar el empleo, a hacer más bienes y más servicios, y que exista una mejor educación y que haya inversión en el país. Es momento de que salgamos del caos en el que hemos estado sumergidos en casi 30 años.